Bienvenidos hermanos, hermanas interesados a través de este medio que se reúnen, nos reunimos para compartir la palabra de Dios. En este momento vamos con la gracia del Señor y meditando en la palabra de Dios, escuchar el mensaje que deja Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Nos dice así: Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Deseo, a través de la palabra de Dios y ejemplos, considerar en esta tarde algo muy importante. En una ocasión anterior estuvimos considerando que todos, cuando recibimos la verdad a través de la obra del Espíritu Santo, pasamos a ser mayordomos. En esta ocasión deseo que consideremos la mayordomía en cuanto a la gracia. Es por eso que el versículo nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros pasamos a ser mayordomos. En la reflexión Cada día con Dios, página 296, nos comenta lo siguiente: hay solo dos lugares en el universo donde podemos depositar nuestros tesoros, en el almacén de Dios o en el de Satanás. Todo lo que no se dedique al servicio de Dios se cuenta como si estuviera del lado de Satanás, para fortalecer su causa. El propósito de Dios es que los medios que se nos han confiado sean empleados para edificar su reino. Se confían sus bienes a sus mayordomos para que éstos negocien continuamente con ellos y le produzcan réditos en la salvación de almas para la vida eterna. Y estas almas a su vez se convertirán en mayordomos de la verdad para cooperar con los intereses del reino de Dios. Si nosotros hemos llegado por la gracia del Señor a ser mayordomos, por nuestra influencia otros pueden también llegar a ser mayordomos. Todo aquel que recibe la verdad se transforma en un mayordomo. En esto quiero compartir con los hermanos un ejemplo que nos debe hacer meditar. Dios, en su trabajo con los seres humanos, los prepara para la obra. A veces es una preparación consciente y a veces es una preparación en forma inconsciente que se da a través del tiempo. Es por eso que quiero que meditemos un poco en la preparación de un mayordomo, en este caso Moisés. La vida de Moisés fue una vida de muchos experiencias, desde niño a hombre adulto. Él llegó a la conclusión en un momento de su vida, cuando tenía 40 años, que él ya estaba preparado para ejercer el trabajo de mayordomo del Señor. Pero es aquí donde Dios, en forma consciente o inconsciente, le da una forma de preparación diferente. Moisés dedicó 40 años de su vida a pastorear ovejas, para prepararse con el fin de conocerse a sí mismo y purificarse mediante la abnegación para que el Señor pudiera cumplir su voluntad en él. Entonces tenemos que en la segunda etapa de su vida, vamos a decir así, Moisés está en el desierto preparándose para la gran misión de su vida. 40 años pastoreando ovejas. Esto lo encontramos en el libro La Educación, página 8, donde nos dice así: aquí están las biografías de grandes hombres y mujeres. Moisés no solo pensaba en Dios, sino que lo veía.
Dios era la visión constante que tenía delante de sí. Nunca perdía de vista su rostro. Para Moisés, la fe no era una conjetura, sino una realidad. Creía que Dios regía su vida en particular y lo reconocía en todos sus detalles. Confiaba en Él a fin de obtener fuerza para resistir todas las tentaciones. Quería obtener el mayor éxito posible en la obra que se le había asignado y depositaba toda su confianza en el poder divino. Sentía su necesidad de ayuda, la pedía, se aferraba a ella por la fe y seguía adelante en constante, contando con la seguridad de una fuerza sostenedora. Tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró este periodo como demasiado largo, ni como demasiado grande el precio que costaba impartir una experiencia semejante. 40 años, podemos decir, es una vida. 40 años representa mucho para nosotros, pero en el plan de Dios, 40 años, Dios no lo consideró mucho. Estaba preparando un hombre para una gran obra. La vida de Moisés, esto lo encontramos, este comentario en el libro La Voz, Educación y Uso Correcto, página 62, nos dice así: la vida de Moisés fue señalada con el supremo amor de Dios. Su piedad, humildad y paciencia le dieron influencia sobre la hueste de Israel. Su celo y fe eran mayores que los de ningún otro ser humano sobre la tierra. En muchas ocasiones se dirigió a su pueblo con palabras de elocuencia conmovedora. Nadie conocía mejor que él cómo conmover los afectos del pueblo. Él condujo con gran sabiduría todos los asuntos relacionados con los intereses religiosos de este pueblo que salió de Egipto. Cuando nosotros tenemos oportunidad de leer, de ver, Moisés adquirió en esta experiencia, en este periodo de su vida, paciencia. Se necesitó gran paciencia para trabajar con este pueblo que venía de Egipto, un pueblo de esclavos. Su mentalidad no era fácil comprender los propósitos de Dios. Siempre es importante considerar los resultados. En los resultados de esa educación, de las lecciones allí enseñadas, están ligadas no solo con la historia de Israel, sino con todo lo que desde ese día hasta hoy ha resultado para progreso del mundo. El mayor testimonio dado acerca de la grandeza de Moisés, el juicio pronunciado sobre su vida por la inspiración es: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Así también nosotros somos llamados a participar de esta obra como mayordomos. Todos nosotros somos mayordomos. Y en este caso, ¿de qué somos mayordomos? De la gracia. La gracia es un don inmerecido. Es por eso que Jesús dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. En Dios nos cuida, página 221, el comentario nos lleva a pensar en lo siguiente: cuando la verdad toma posesión del corazón, el hombre da una evidencia segura de esto, convirtiéndose en un mayordomo de la gracia de Cristo. Nosotros recibimos de Dios todos los dones, todas las virtudes, y es por eso que debemos meditar. Cada mayordomo tiene su propia obra específica que debe hacer para promover el reino de Dios. Los talentos del habla, la memoria, la influencia, las propiedades.
deben amontonarse para la gloria de Dios y la promoción de su reino. Él bendecirá el uso debido de esos dones. Es por eso que cuando nosotros profundizamos el tema de la mayordomía, descubrimos que nosotros no solamente somos mayordomos. Siempre cuando se menciona mayordomía, nuestra tendencia natural es pensar, se va a hablar del dinero. El dinero es importante, pero para Dios también es importante los talentos del habla, de la memoria, las influencias, las propiedades. Y todo debe ser usado para la gloria de Dios.